Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta nueva jornada, una nueva semana más que estamos en este estado de decepción por las razones que todos ya sabemos, que con esta nueva modalidad a distancia, por las situaciones de quedarnos en casa y ojalá hagamos caso, quedémonos en casa, estamos teniendo jornadas como esta, virtuales, para seguir avanzando en el conocimiento. De una vez aprovecho y quiero saludar a cada uno de sus hogares, sus familias, esperando que estén bien, que asimismo podamos compartir armónicamente, porque no es fácil estar encerrados, así que espero que aprovechen bien el tiempo y que esto, más que una carga, sea una situación de conocimiento diferente. Así que ya saben qué hacer, guarde todo lo que no corresponde a la materia de filosofía y ¡arrancamos! Continuando con la temática de la teoría del conocimiento, seguimos avanzando. ¿Sí? Recordemos, la semana pasada ya vimos la teoría del conocimiento, una primera parte. Así que hoy vamos a ver unas diferentes temáticas. Entre las que vamos a ver el día de hoy están, para esta segunda semana, tenemos empirismo, racionalismo y próximamente René Descartes, un filósofo que realmente creo que les va a llamar mucho la atención. Bueno, la semana pasada vimos en la teoría del conocimiento los elementos principales para que éste surja, como tenemos al sujeto y al objeto, en cuya relación surge el conocimiento, ¿no es cierto? En esta relación hay una dependencia del uno con el otro. El día de hoy vamos a ver las fuentes del conocimiento, ¿sí? Su nombre mismo le dice cómo surge estas fuentes, estas corrientes filosóficas que me permite de alguna manera entender la fuente de la cual surge el conocimiento. Entonces, dentro de estas fuentes del conocimiento, como vimos en las temáticas que estamos por revisar, está el empirismo. Así que pongamos atención de qué se trata el empirismo. Bueno, el empirismo surge en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII. Asimismo tenemos que es una corriente filosófica que considera que la experiencia es la única fuente válida de conocimientos. Entonces, a ver, en este punto, el empirismo, la experiencia. La experiencia para el empirismo dice que es la que me permite tener el conocimiento. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo aquí un resaltador. Este resaltador es el objeto. Y obviamente si estoy siendo yo la persona que revisa y quiere obtener conocimiento, yo sería el sujeto. Entonces, ahora, el empirismo dice que la experiencia es la única fuente válida de conocimientos. Entonces, mi experiencia con este objeto me va a permitir tener conocimiento. Entonces yo tengo este objeto, dentro de la experiencia que yo tengo, digo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve? Suponiendo que no sepa para qué sirve. Entonces yo, bueno, cojo y empiezo a ver que me permite subrayar. Nadie me dijo nada, el objeto no me dijo qué era, sino la experiencia con el objeto me permite obtener el conocimiento. En este caso, la experiencia de subrayar me da el conocimiento. Como siguiente punto, la mente humana es como una tabla lisa. Se dice tanto en su texto, ahí está escrito algo de la mente, pero vamos a utilizar de manera metafórica que tu mente es una tabla. Una tabla lisa, no tiene ninguna marca. ¿Qué va a hacer aquí? Las marcas, las experiencias. Las experiencias van a marcar a la tabla. Miren aquí, por ejemplo, tenemos algunos hoyos aquí. Esta tabla en su momento originalmente estaba lisa, pero algo pasó y dejó marcas. Lo mismo nos dice el empirismo, que nuestra mente al momento en que nosotros no tenemos conocimientos está lisa y las diferentes experiencias van marcando y dejando huella en la vida de las personas. ¿Alguna experiencia dejó huella en tu vida? También nos dice que está alineado al escepticismo, donde el mundo es totalmente inconocible. Bueno, entendamos esto del escepticismo.
En la semana pasada vimos el escepticismo que decía que no es posible alcanzar el conocimiento, ya que, por ejemplo, en lo que decía del marcador, el objeto no puede ser conocido en su totalidad, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo alineado con el empirismo, alineado con el escepticismo, dice lo mismo. Es decir, la experiencia no va a ser suficiente para conocer al objeto en su totalidad, porque puedo que yo tenga experiencias limitadas con ese objeto. ¿Qué tal si yo como experiencias utilizo para resaltar? Pero hay otra persona que tal vez lo utiliza como juguete, otra persona que lo utiliza como regla, y así diferentes experiencias. Pero yo, como no tuve esas experiencias, yo me quedo en mi conocimiento limitado. Sé que esto es un resaltador y nada más. Por lo tanto, entonces, en el escepticismo que dice que no podemos alcanzar el conocimiento, pasa lo mismo con el empirismo. El empirismo, como está alineado con esto, nos dice el mundo es inconocible. Por más experiencias que tengamos, no son suficientes para tener todo el conocimiento perfecto. Alcanzaremos algún nivel de conocimiento, sí, pero no todo el conocimiento. ¡Qué trucazo!, ¿no? Continuando con el empirismo, dice que el conocimiento del ser humano es limitado por la experiencia. Por si acaso no es que escribí limitado junto, sino que lo puse inclinado y se pegó. Sí, tú, hágale. ¿Ya? Entonces el conocimiento del ser humano es limitado por la experiencia. Como les dije hace un momento, yo puedo tener un número limitado de experiencias y no por eso puedan hacer todas las experiencias. Es como, por ejemplo, yo puedo tener un conocimiento limitado en el manejo de la bicicleta, pero una persona profesional en el ciclismo sabe que puede sacarle más provecho que una persona regular. Entonces, pero mi conocimiento está limitado por mis experiencias. Ahora bien, nos dice que el empirismo también se basa en el método inductivo para llegar al conocimiento, así obtener conclusiones generales a partir de datos particulares. Recordemos en las clases cuando vimos lo que era inductivo, deductivo, socrático, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos en el inductivo. El inductivo dice que se puede generar conocimiento a partir de experiencias particulares y luego esa experiencia particular se vuelve universal, es decir, que puede ser aplicado para más personas. Si yo conozco el objeto, ya por experiencia sé que sirve para subrayar mi experiencia, que es una experiencia particular, yo puedo decir a todo aquel que tenga el objeto, suponiendo que los demás no saben para qué sirve este objeto, yo a todos le puedo decir que esto sirve para subrayar. ¿Ok? Entonces, de mi experiencia particular sale un conocimiento universal. Eso es el método inductivo. También tenemos que la validez de las teorías científicas depende de la verificación empírica, es decir, se relaciona con las ciencias fácticas. Hablando en modo de ciencia, supongamos que alguien encuentra la vacuna para el coronavirus. Yo soy inevitable. Entonces dice, bueno, ya tengo la vacuna, ya tengo todo lo que necesito en los papeles, en los análisis de computadora, etcétera, etcétera. Me dice que eso sirve para curar el coronavirus. Pero nunca hice práctico ese conocimiento, nunca tuve la experiencia de utilizar esa vacuna en las personas. Entonces, apelando al empirismo, el empirismo diría, el conocimiento científico debe ser validado por la experiencia, es decir, mientras eso que está en el papel o en la computadora no puede ser aceptado como verdad si eso en la realidad se experimentó y se comprobó de que sirve como vacuna. Por lo tanto, el empirismo afirma que la ciencia se valida a través de la experiencia. También vemos ahí que dice las ciencias fácticas. Tenemos los dos tipos de ciencias, las ciencias formales y las ciencias fácticas. En las ciencias fácticas básicamente son ciencias auxiliares, obviamente, de las formales, pero estas ciencias se relacionan con los hechos.
que pueden ser en el tiempo, espacio, etc. Es decir, con los hechos. Por eso es que dice que se relaciona con el empirismo, ya que el empirismo básicamente se relaciona con la experiencia, y esta experiencia se transforma en hechos. Vamos a ver ahora a los principales representantes del empirismo. Bueno, hay algunos filósofos de la época del Renacimiento, de la filosofía moderna, que son empiristas. No vamos a ver a todos, pero vamos a destacar brevemente lo que cada uno hizo como aporte en general, ¿no? Estos son los principales representantes. Tenemos a John Locke, David Hume y George Berkeley. Vamos con John Locke. Locke, nacido en Inglaterra, ¿no? Es un inglés, allá como ustedes pueden ver en 1632 a 1704. John Locke sienta las bases para lo que estamos hablando de gnoseología, es decir, y cómo surge el conocimiento. También sirve de bases para el pensamiento filosófico tanto de David Hume como para Berkeley. George Berkeley, de 1685 a 1753. Este personaje en particular, que es del empirismo, tiene una idea un poco sui generis. Desde muy joven, él estaba enfocado en el problema del error en el conocimiento. Él entiende que existen errores, pero él decía, a ver, ¿cómo surge ese error? ¿De dónde sale el error? Hay una relación entre sujeto y objeto, y en esa relación puede darse un error. ¿De dónde surge? Desde muy joven se preguntaba, casi desde adolescente. Ninja mutante. Entonces él encuentra una forma de evitar el error. Dice, bueno, si el error se da cuando hay una relación entre el sujeto y el objeto, pues entonces neguemos eso. Negaba la existencia. Es decir, que Berkeley decía, negando la existencia, es decir, no dando por sentado que las cosas existen, evitamos el error. Esto no es la realidad. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Interesante. Un dato más de George Berkeley es que es de Irlanda. Nuestro querido amigo John Locke, él es de Inglaterra. Y David Hume, de 1711 a 1776, es de Escocia. No voy a dar detalles de David Hume, no porque me caiga mal, no porque no esté de acuerdo con él, sino porque veremos en los próximos episodios. Ahora vamos a ver una corriente filosófica opuesta al empirismo, que es el racionalismo. El racionalismo surge en el siglo XVII y XVIII, es decir, que está a la par en el tiempo con el empirismo. También nos dice que los filósofos europeos que aceptan de la existencia de las ideas innatas forman el movimiento llamado racionalismo. Las ideas innatas, brevemente, porque después veremos un poquito más profundo, pero brevemente, las ideas innatas son aquellas ideas que no han sido implantadas en la persona de una manera externa. Es decir, por ejemplo, la idea de un caballo no es que yo nací con la idea de lo que es un caballo, sino que la experiencia, o mejor dicho, el conocimiento adquirido es por haber visto un caballo. Es decir, tengo la idea de un caballo ya que alguna vez vi un caballo. Pero entonces las ideas innatas no se sustentan en reflejos de la realidad, sino que ya están en la persona. Con esas ideas ya nace la persona. También nos dice que en el racionalismo hay plena confianza en la razón para llegar a la verdad. En el racionalismo, como su nombre lo dice, la razón es la que manda para adquirir el conocimiento. Es decir, no hay otra fuente del conocimiento sino la razón. No es coincidencia. No la experiencia. Sí, no la experiencia, la razón. Porque la razón le permite al ser humano entender el porqué de las cosas. El racionalismo dice, de no existir la razón seríamos un animal más
que vive pululando por el mundo sin saber por qué pasan las cosas. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Pero recordemos tiempo atrás que vimos que la esencia del ser humano, según en los filósofos griegos, en particular el filósofo Aristóteles, decía que la esencia del ser humano es el preguntarse el por qué, el averiguar el por qué suceden las cosas. En el racionalismo también vemos ese reflejo, es decir, que la plena confianza está puesta en la razón. ¿Para qué? Para llegar a la verdad. Otro punto, desconfiar del conocimiento que viene de los sentidos. Entonces, si mi fuente del conocimiento es la razón, el porqué de las cosas, yo no voy a confiar en la experiencia que me brindan los sentidos. Es decir, ni el sentido del oído, del tacto, de ninguna de esas. La razón no se va a confiar en eso. La razón se va a confiar en el logos. Asimismo, también nos dice que la aplicación de un método matemático es necesario en el racionalismo. Es decir, el racionalismo no es que hay matemática, sino que su estructura de pensamiento es ordenada, es lógica, tal como lo hace la matemática. En la matemática, si no hay orden, no se obtienen los resultados deseados o los resultados que se esperan. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Lo mismo hace el razonamiento del racionalismo. Si no hay un orden, no podemos alcanzar la verdad. Entonces, el razonamiento utiliza esto. Recuerdan que hablábamos de ciencias formales y fácticas. En el racionalismo estaríamos aplicando lo que son las ciencias formales, que no dependen del tiempo, del espacio, es decir, no dependen de los hechos para ser aceptados como verdad, sino dependen de ¿qué? De la lógica. También tenemos en el racionalismo que es indispensable que la verdad sea universal para ser aceptada. Es decir, mi persona como individuo no puede aceptar una verdad por solamente haber visto a una sola persona tener esa verdad. Miren, si ustedes se fijan, que dice que es indispensable que la verdad sea universal, esto ya nos habla de otro método. Recordemos que en el empirismo el método que estaba alineado con ellos era el método inductivo, que iba de la experiencia particular para convertirse en universal. Aquí es el método deductivo. De universal yo lo acepto para mi ser particular. Es decir, nuevamente con el ejemplo del marcador, pero utilizando la filosofía del racionalismo, me diría, yo puedo aceptar que este marcador sirve para subrayar, no porque yo en mi experiencia me dice que es para subrayar, sino que universalmente todos saben que esto es para subrayar. ¿Qué tal si yo esto utilizo como caña de pescar? Dirían, no, pero es imposible. Pero yo logro tener eso como una señal de conocimiento de que esto sirve para pescar. Entonces, no voy a poner en mi tienda de artículos deportivos, yo no voy a poner ahí como una caña de pescar. Viene un cliente a mi tienda de artículos deportivos y me dice, bueno, necesito una caña de pescar. Tenga, señor, aquí está. Oiga, pero esto es un marcador, yo quiero una caña para pescar y usted me da esto. Es que a mí me sirve como caña de pescar. No, mire, como una experiencia particular no se vuelve universal. El señor dirá, bueno, este está medio cucú. Saldrá de la tienda, irá a una donde le vendan una caña de pescar que aceptado universalmente, ya se sabe cómo es físicamente, cuáles son sus funciones. También nos dice que el racionalismo llega al mecanicismo. El mundo es una gran máquina, las cosas ocupan el lugar que les corresponde. En el racionalismo cada cosa tiene su función, cada cosa cumple su porqué en la existencia. Nada está puesto para que se haga cosas que no deben hacer. Suponiendo que yo quiero un artículo en mi hogar para sentarme. Salgo de mi casa a buscar eso. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Un par de zapatos? Pues no, voy a buscar una silla. Me hace falta una silla. Entonces, si yo busco una silla, ¿dónde lo voy a buscar? Donde vendan sillas. No voy a ir a buscar mi silla en una farmacia.
donde venden medicinas, ¿ya? Entonces, igual, si necesito un par de zapatos, esos zapatos, ¿en qué parte de mi cuerpo van a ir? Pues obviamente van a ir en los pies, ¿no es cierto? Porque los zapatos están hechos para los pies, las sillas están hechas para sentarse, y así cada elemento en la existencia ocupa su lugar y su función. Por eso nos dice ahí, el mundo es una gran máquina. Las cosas ocupan el lugar que les corresponde. Ahora vamos a ver los principales representantes del racionalismo. Tenemos a Baruch Spinoza, René Descartes y Gottfried Leibniz. Leibniz, por más que esté escrito Leibniz, ustedes ya vieron en el curso que este señor es alemán, por lo tanto se pronuncia Leibniz, ¿ya? Baruch Spinoza es de Holanda y René Descartes de Francia. Entonces debería decirle René Descartes. Cada uno de ellos tiene una particularidad en sus pensamientos filosóficos, pero todos tienen esa filosofía racional. Brevemente vamos a ver lo que cada uno de estos aporta en la situación del pensamiento. Por ejemplo, Baruch Spinoza. Interesante de esta persona. Baruch Spinoza, él afirmaba que su conocimiento viene de Dios. Incluso se le atribuye una frase que más o menos dice así: los filósofos mediocres obtienen el conocimiento a partir de las cosas. Descartes, en cambio, obtiene el conocimiento desde el yo. Y Baruch dice, en cambio, yo, Baruch, obtengo el conocimiento desde Dios. Cualquier día estaría loco, es súper interesante la filosofía de él. No sé si nos alcance el tiempo o las clases para ver, me gustaría ver a cada uno de ellos, pero tanto el currículum como en el mismo texto, bueno, en el texto ni siquiera está lo de René Descartes, pero trataré de ver un poco, así que brevemente para esta clase vamos a ver así superficialmente. Gottfried Leibniz. Él, dentro de su filosofía, entre todas las cosas que él decía y promulgaba en su razonamiento, también trató de hallar una conciliación entre los problemas del mundo y la existencia de un Dios. Alguna vez algunas personas en su momento de la vida, sobre todo en momentos trágicos, dirán, ¿pero por qué Dios permite esto en la vida? O, si existiera Dios, no permitiría esto. En algún momento en la vida nos pasa. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque la vida es sufrimiento, amigo mío, porque el infierno no está ahí abajo, el infierno es esto. Este señor, Gottfried Leibniz, hace un razonamiento más o menos así, ¿no? Yo estoy resumiendo, pero es un poco más amplio, pero bueno. Dice, a ver, entiéndase por Dios, entre todas las características que debe tener un Dios, entiéndase que una de esas características para ser Dios es el ser perfecto. Perfecto. Ahora, asumiendo y entendiendo que un Dios, para ser Dios, es perfecto, crearía cosas imperfectas. No lo sé, tú dime. No. Dentro del razonamiento, por eso estamos hablando dentro del racionalismo, dentro del razonamiento, dentro de la lógica, un ser perfecto crearía cosas perfectas. Entonces, asumiendo que un Dios es Dios, obviamente porque es perfecto, va a crear un universo y este universo, por lo tanto, será exacto, perfecto. Listo. Dios perfecto crea perfectas las cosas, porque si crea algo imperfecto, este Dios ya no sería perfecto, y si es imperfecto, ya no sería Dios, ¿no es cierto? Oye, despacio, cerebrito. Dios perfecto crea algo perfecto, que es el universo. Dentro de ese universo están los planetas. Y entre esos planetas existe el nuestro, que es la Tierra.
Entonces, la Tierra pertenece a un universo perfecto. ¿La Tierra, por lo tanto, es perfecta? Pues claro que debe ser perfecta, diría Gottfried Leibniz, porque si fuese imperfecta, ya no sería creado por un Dios perfecto. Continuamos. Dentro de ese mundo perfecto, dentro de nuestro planeta, que es perfecto, existe un ser, bueno, varios seres, pero en particular un ser que ese Dios perfecto le hizo destacado entre los demás por haberle dado diferentes capacidades al resto. Entonces, ese ser, el ser perfecto dentro de esa perfección, es el ser humano. Porque si no sería perfecto el ser humano, obviamente estaríamos hablando que si no sería el ser humano perfecto, ya no sería parte de la creación de un ser perfecto, ya que si ese ser perfecto comete un error, es decir, no lo creó bien al ser humano, ya no sería un Dios, pues. Por lo tanto, el universo es perfecto, nuestro mundo es perfecto, el ser humano, es decir, tú, eres perfecto. ¡Éxito! Porque ningún ser humano le puso más ojos para que sea más vistoso, a nadie le sobra pies, es decir, la especie humana como tal es perfecta. Más aún en su razonamiento, casi me cae el kiosco, más aún en este ámbito filosófico. Entonces, nos preguntamos, pero si ya es un ser perfecto, ¿por qué existe el mal? El mal es algo imperfecto. ¿Por qué existe el mal entre las personas? Porque si vamos a ver en el reino animal, separando al ser humano, así como el coronavirus nos ha ayudado a separar el reino animal y qué bien que le va al planeta sin nosotros. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, esa es otra historia. Separando al ser humano, en el reino animal, un león se come una gacela y no es que el león sea malo. Uy, qué malo ese león, ¿cómo se le va a comer a la gacela tan linda que es? No, pues el león, respondiendo a su instinto, debe alimentarse y se alimenta de esa forma, pero no es porque sea malo. Ahora, regresando al ser humano. El ser humano, ¿por qué si actúa mal? ¿Cuál será la razón? No lo sé, tú dime. El ser humano actúa mal porque dentro de esa creación perfecta, según Leibniz, Dios le dio el regalo perfecto para ese ser, que es la libertad, que algunos lo llaman libre albedrío. Es decir, el ser humano tiene la capacidad, a diferencia de los demás animales, de elegir entre algo bueno o algo malo. ¿Ya? Entonces, si opta por algo malo, no es culpa de Dios. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo. Según Leibniz, Dios ha puesto en la creación elementos perfectos para el ser humano y también le ha dado ejemplos perfectos a seguir para hacer el bien. Un ejemplo, Jesús. Dentro de la Iglesia Cristiana Católica, Él es el ejemplo a seguir, el ejemplo perfecto. Ahora, entonces, como el ser humano tiene la opción de seguir el ejemplo de Jesús o el ejemplo del bien y decide irse por el mal, no es porque Dios es malo, es porque la elección de la voluntad de ese ser le ha hecho que escoja ese camino. No, te digo, ni me sorprende. Entonces, pero muchos dirán, si Dios existiera nada malo pasaría. Entonces digámosle a Dios que haga como Thanos, chasquee los dedos y ¡pim!, todos los malos se van. Y el mundo se vuelve perfecto a nuestro criterio de que nada, no hay robos, no hay crímenes, no hay nada. Y ya nos programan a nosotros para que seamos buenos. ¿Dónde quedaría la libertad del ser humano? Ya no sería libre, porque si ese Dios le crea al ser humano sin libertad de libre albedrío de escoger entre el bien o el mal, pues entonces sería un animal más sujeto a simplemente sus emociones o sus instintos. Por lo tanto, si está sujeto a sus emociones y a sus instintos, no necesita razonamiento. Entonces, ya no tendríamos la lógica, no tendríamos nada, simplemente seríamos un habitante, un animal más de esta existencia. ¿Por qué me
sigue la desgracia! Asimismo, Leibniz dice que también a través del mal se puede ver también la belleza del bien. El bien no se puede comparar contra el mal. Siempre el bien será más valorado que el mal, aunque para algunas personas prefieran optar el camino del mal. No pueden ser más tontos. En fin, eso es lo que nos decía Gottfried Leibniz. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué pasa con ese otro personaje que estaba por ahí? René Descartes, de 1596 a 1650, su vida. Pues bueno, a Descartes no lo descartamos. Lo vamos a ver un poco más a detalle en el siguiente capítulo, ya que por el momento hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí estamos en esta jornada. Gracias por haber puesto atención el día de hoy. Gracias también por sus buenos ánimos. Recuerden, quedémonos en casa. Ahora es un mensaje que se vuelve tan repetitivo, pero tan importante porque hay mucha gente que no entiende esto. Por Dios, compañeros, amigos de Guayaquil, entiéndanlo. En fin, quedémonos en casa. Pero también debería agregarse a ese hashtag quédate en casa, debería ser hashtag ayuda en casa. Espero que estén ayudando en casa. Nos reencontremos pronto y ya saben, saludos a la familia y que siempre la sabiduría los acompañe. Ya saben, lo importante es la salud. Nos vemos hasta la próxima.